Abren la compu. Bien. Bueno, estábamos armando la segunda vista, ¿sí? La vista de perfil. Bien, vamos a pausar. Ahora sí. Bueno, entonces, vamos a armar la vista de perfil. Dijimos que vamos a poner un text view, directamente mostrar los elementos, ¿sí? Ustedes pueden ponerle títulos si quieren, lo que quieran. Este text view vamos a ubicar, ¿sí? Después ustedes lo dejan bonito. En modo código me voy a asegurar de ponerle un ID. A este TB le voy a poner apellido, el ancho, match parent, para que ocupe todo el ancho del padre. Si quisiera cambiarle la fuente, el tamaño de la fuente, ¿sí? Al text view, uso font size. ¿Tiene? Bueno, ¿Con family? no, porque esa es la familia, el tipo de fuente, la tipografía, Ah, el tamaño, decía, profe. el tamaño. Usted. Para que Ah, bien. hagamos una cosa, modo diseño, si lo tengo acá la propiedad, bueno, yo no quiero perder tiempo. Bueno, ahí después se las busco. Bueno, a lo que quiero llegar ahí es... Profe, text side, me parece. Ah, yo le mandaba font. Tenés razón. Tenés razón, tenés razón. Acá. Text, text size. Ahí está. Y la unidad de medida que usamos es en SP. ¿Sí? Entonces puedo poner acá, qué sé yo, acá 16. Vamos a exagerar. Vamos a ponerle 20 SP. ¿Sí? La unidad de medida de texto. Diseño, fíjense. ¿Sí? Ahí exageré un tamaño 20 para que vean. Vamos a poner un 14. 14 SP si le quieren cambiar el tamaño. Y acá pueden, bueno, vamos a modo diseño. Vamos a agregar otro text view. ¿Sí? Vamos a agregar otro text view debajo del anterior. Vamos a arrastrar un poquito. El apellido, nombre y teléfono. Anclamos, anclamos. En modo código que ocupe el segundo text view todo el ancho. Match parent. Le vamos a cambiar el ID. TV, este apellido, este es nombre. TV nombre. ¿Sí? Le pueden cambiar el tamaño de la fuente si quieren. Vamos al otro text view, que va a ser el de teléfono. ¿Sí? Text view, venimos por acá. Quiero agrandar las pantallas, chicos, pero es que las barras de zoom la corrí sin querer y ahora me está molestando. Bueno, voy a anclar, voy a anclar. Acá abajo. Mover un poquito. Código, le vamos a poner el ID, este TV teléfono. No me acuerdo si era teléfono que habíamos puesto. El ancho, match parent. Perfecto. Tenemos esto acá. Le puedo poner la fuente también. ¿Sí? File. Control S, salvo, grabo todo. Ah, y ahora necesito ponerle el avatar, ¿sí? La imagen. Entonces, vamos a poner acá un image view. ¿Sí? El componente para mostrar una imagen es un image view. Rastro, coloco. Fíjense que me pide que ponga algo por defecto, ¿sí? No elijan los avatars de ustedes, elijan cualquiera, ¿sí? Ok, yo puse cualquiera. Vamos a anclar. Puedo darle el tamaño, todo eso, yo lo voy a dejar del tamaño que tengo. ¿Sí? Como quiere. Bueno, ahí está bien. Pues vemos cómo queda. Bueno, todo muy bonito, ¿sí? Ahí tenemos la vista armada. Bueno, ahora lo que queremos hacer, ¿sí? Es, creo que le cambié el color inclusive a la fuente. Ok, Valentín.
Bien, perfecto, Valentín. Bueno, ahora lo que quiero hacer es, una vez que armé la vista, ¿sí? Es lo siguiente. Vamos a crear una representación de lo que sería vamos a crearnos una representación de lo que sería un usuario, por ejemplo, ¿sí? Un usuario. O lo vamos a mostrar, así no perdemos tiempo. Entonces vamos a crearnos, ¿sí? El view model para el activity de perfil, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer acá es lo siguiente. Devuelvo la pizarra, ahí se borró todo. Bueno, tenemos nuestra vista de perfil. Acá tenemos la vista con los componentes, ¿sí? Los text view y un image view. Posible. El image view. Esta es nuestra activity. Le vamos a construir un view model que vamos a asociar a esta activity. La tarea de este view model, ¿sí? La tarea de este view model va a ser la siguiente. La tarea de este view model va a ser rescatar los datos del usuario, enviárselo a la vista para que muestre, ¿sí? el nombre, el apellido, el teléfono y el avatar. Entonces, sí vamos a agregar un modelo de nuestro proyecto de lo que sería un usuario, ¿sí? Vamos a decir que tenemos un usuario que tiene como atributos apellido, nombre, mail. Entonces, en el ViewModel lo que vamos a hacer es instanciar el usuario, ¿sí? Y cuando el usuario esté instanciado con ese apellido, nombre, mail y el avatar que tenemos aquí, le vamos a avisar a la vista que lo tenemos, para que ella lo muestre. Yo voy a ir despacito porque acá vamos a trabajar con el ViewModel, pero ahora vamos a ver recién vimos cómo desde la activity podíamos invocar un método del ViewModel, ¿sí? Pero no vimos cómo el ViewModel puede devolver algo que yo pueda mostrar en la vista, ¿ok? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, volvamos a nuestro proyecto, vamos a crearnos nuestra clase, vamos a agregar acá en el proyecto una clase usuario, ¿sí? New Java Class, como para tener un modelo. Por ahí lo correcto sería lo siguiente, miren. Podría crear un paquete, ¿sí? Android Package, ¿sí? Un New Package, y ponerle modelo, ¿sí? Para que quede más organizado. El modelo, decir, bueno, voy a agregar una clase usuario. Es una clase entidad, ¿sí? La clase usuario va a tener como atributos de tipo string, apellido, de tipo string, nombre, va a tener como atributo de tipo string, teléfono. Y va a tener de tipo string, foto. Ya les digo por qué. Porque la URL, ¿sí? No, miento. A foto lo vamos a poner como entero, ¿sí? De tipo entero, foto. Ya les digo por qué. Entonces, nombre de tipo string, apellido string, teléfono, string, foto, entero, un número entero. Ahora lo que vamos a hacer es generar constructor que inicialice todos los atributos. Fíjense que hice clic en el primero, shift clic en el último. Y vamos a hacer los getter and setter, ¿sí? Generar código, getter and setter, de todos los atributos. Ok, perfecto. Entonces ya tengo mi clase usuario, ¿sí? Ahí tenemos creada nuestra clase entidad usuario. A ver si yo puedo pasarla por el chat. Profe, ¿cómo creó el paquete?
Es un- new package. Fíjate que te dice, cuando haces clic derecho en el paquete ejemplo vistas, y ahí new package. Pero ahí le borro todo lo que me trae y le escribo, por No, le ejemplo. agregás al final, fíjate que te lo Ah, cualifica, com.luisoft.ejemplovista, punto, que quede, ¿sí?, el nombre del paquete. Este era ejemplo vistas 2. App, source. Les quiero pasar por el chat el modelo usuario. Ahí está. Bien, o sea que el paquete, fíjense, nos paramos en vista, en ejemplo vistas, clic secundario, new, package. Esto no lo borro porque le estoy diciendo que dentro del paquete ejemplo vistas, el paquete tanto, ¿sí? Escape. Bueno, Profe, sí, solo como curiosidad, no es un error, pero ¿qué le marca como recomendado en los atributos? Es decir, por ejemplo, apellido, se lo marca en verde, que tiene abajo un subtítulo verde. ¿Cuál es la recomendación que le da? a ver, no sé qué dice. Ahí, ahí. Dice que la palabra apellido y propone renombrarlo, pero a mí me marca lo mismo, pero me da curiosidad. ¿Qué es no, exactamente lo que está recomendando? ¿La eso, profe. mayúscula? No, eso es para que lo ponga en inglés. En Eso inglés, ahí está, mira, Ah, solo en inglés. Ok, no, solo en inglés. listo, claro, perfecto. Ahí está. Gracias. Nunca le había dado bolilla. Bueno, vamos a ahora generar nuestro view model, ¿ok? El view model para perfil activity. Entonces, el view model lo vamos a hacer en el paquete principal, ¿no? En donde tenemos nuestras vistas. Clic secundario, new, Java class, y ahí le vamos a poner perfil activity view model. Bien, recordemos que nuestras clases view model van a extender de Android view model. Recuerden que cuando extendemos de Android view model nos exige que creemos un constructor, ¿sí? Y ya vamos a tomar nosotros como regla, aunque por allí no lo usemos, tener referencia del contexto, ¿sí? Private context, corto, tener referencia del contexto. Y acá le vamos a decir this.context igual a getApplication de application.getApplicationContext. Ahí tengo referencia del contexto. Bien. Bueno, el viewModel, ¿sí?, va a tener un método que se va a encargar de crear un usuario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que dijimos que acá vamos a tener los métodos que tienen una tarea específica, especializada, digamos, no devuelven nada, ¿no? Este se va a llamar, le vamos a poner de nombre llamar usuario, o crear usuario, cargar usuario, así. Vamos a suponer que acá los datos de perfil del usuario vienen desde un API, por ejemplo, ¿sí? Suponemos, pero acá lo estamos creando nosotros, manualmente, ¿sí? Acá, tranquilamente, podría haber una conexión al API que traiga los datos. Entonces, el usuario, vamos a crearnos un usuario. Para poderlo usar lo tengo que importar, porque el usuario lo tengo en otro paquete, en el paquete modelo, ¿sí? Import, new usuario. El constructor de usuario pide que pase un string para el apellido, ¿sí? Bueno, vamos a poner que sea López. Luego, un string para el nombre, Pedro. Luego, un string para el teléfono, 2664-553745. Luego, espera un entero para la foto. ¿Por qué un entero para la foto? Vieron que les decía que si yo desde código Java quiero referenciar algún recurso, ¿sí?, como por ejemplo, puede ser o un layout completo, o podría ser del layout un componente, o quiero acceder a, en este caso, al recurso foto, ¿sí? Supongamos que quiero acceder a este
a esta imagen, ¿sí? Avatar PNG, que lo tengo en la carpeta drawable, que para acceder a ese componente lo hacemos de esta manera. R, ¿no? Punto, el nombre de la carpeta, en este caso drawable, punto, ¿sí? Y acá tengo los elementos. Observen que Android Studio lo que hace es lo siguiente. Genera un índice en donde identifica a cada componente con un valor. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes importaron y agregaron en el paquete drawable la imagen esta, avatar, ¿sí? Él automáticamente le generó un índice, ¿sí? Un índice identificado con el mismo nombre de la imagen, pero es un entero, ¿ok? ¿Estamos? O sea que decir r.drawable.avatar es lo mismo que el valor que tiene esta foto, ¿no? Hace referencia a esta foto. Esto va a ser un número que le generó automáticamente, un valor que le generó automáticamente Android Studio. Bien. Entonces, cuando crea el usuario tiene el apellido, el nombre, el teléfono y el índice que representa a nuestra imagen que tenemos localmente, ¿no? Este recurso de imagen que tenemos localmente. ¿Qué quisiéramos hacer ahora? Y quisiéramos hacer esto. Este método pretendemos que se cargue desde el activity, ¿sí? Lo que nosotros pretendemos es, desde perfil activity, ¿sí? Llamar a ese método. Bien. Entonces, vamos a crear acá una referencia a nuestro viewModel, perfil, perfil activity viewModel, ¿sí? Mi viewModel. ¿Se acuerdan que dijimos? Los vamos a inicializar en el onCreate, ¿sí? Mi viewModel igual a Android viewModel Factory, punto, get instance, get application, punto, create, y quiero crear una instancia de perfil, perfil activity viewModel.class. Bien. ¿Y qué quiero hacer acá? Y lo que quiero hacer es, luego, ni bien se ejecute esta activity, llamar del viewModel al método cargar usuario. Bien. Entonces, de acuerdo a esto, lo que está sucediendo acá, lo que va a suceder es lo siguiente. Ni bien se ejecute la activity de perfil, ni bien se cargue la activity de perfil y se ejecute el onCreate, va a ir al viewModel y va a llamar al método que tiene el viewModel, que es cargar usuario. Ese método cargar usuario, como bien vimos, crearía una instancia de usuario, que tenemos intención de ¿qué? De demostrar los datos de ese usuario en nuestra vista. Entonces, para poder mostrar algo en la vista, algo que proceda del viewModel en la vista, vamos a tener que poner en nuestra vista un callback, ¿sí? Es decir, un objeto, un observador, ¿sí? Que esté atento a los cambios que se produzcan en el viewModel, ¿sí? Es decir, nosotros acá vamos a tener que poner en el viewModel, ¿sí? Vamos a tener que tener un elemento, ¿sí? Que puede ir mutando, cosa de que cuando mute ese elemento, el observador que tengamos en la activity lo muestre. ¿Y qué es lo que quiero observar del lado del viewModel? Y quiero observar cuando se haya creado un usuario, ¿sí? Bien. ¿Cómo haríamos eso? Para hacer eso, a partir de acá, nos vamos a volver a nuestro viewModel. Bueno, en nuestro viewModel tenemos el método cargar usuario que crea el usuario. ¿Qué vamos a hacer en el viewModel? Crear ese objeto, ¿sí? Que va a ir mutando. Vamos a crear un usuario, ¿sí? Vamos a crear un mutable de usuario. ¿Qué significa? Va a ser un objeto, ¿sí? Que va a estar preparado para recibir el usuario cuando el método cargar usuario lo haya creado. ¿Ok? Para hacerlo, lo hacemos de esta manera. Vamos a agregar como atributo, ¿sí? Un objeto de tipo mutable,
live data, ¿sí? Y le digo, espero un mutable de usuario. Le doy el nombre a la variable, podría llamarse usuario mutable live data o el nombre que ustedes quieran. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a crear un método get a este atributo, ¿sí? Para que lo pueda acceder desde la activity. Ese método get tiene esta característica. Obviamente, como es un get, es público. En lugar de retornar un mutable LiData, va a retornar un LiData, que es un supertipo. Mutable LiData, ¿de qué tipo? De usuario. El método se va a llamar get. Y acá, miren, acá para no ser tan largo el nombre de la variable, vamos a poner usuario M, se llama la variable. Usuario mutable. Si no lo hacemos tan largo. Entonces, el get va a ser un get de usuario mutable. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, mira, si la variable usuario mutable es nula, es igual a null, si la variable mutable es nula, créala. Decir que usuario mutable va a ser igual a new mutable LiData. Acá puedo ponerlo de usuario, aunque si no lo pongo es lo mismo. Bien, entonces si la variable mutable no fue inicializada, inicializala. Y luego retorna el estado de esa variable. Bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Como pretendo, desde el ViewModel, informar a la vista cuando tengo creado un usuario, la única forma que tengo desde el ViewModel de informar algo a la vista es teniendo un mutable con el tipo de dato que pretendo informar, ¿sí? Si yo pretendo mostrar en la vista, por ejemplo, un mensaje, ¿sí? Sería un mutable de tipo string. Si pretendo mostrar en la vista o enviar a la vista un dato de tipo booleano, ¿sí? El mutable va a ser de tipo booleano, ¿no? Como en este caso pretendo informar a la vista o mostrar en la vista un usuario, ¿sí? Bueno, el mutable es de tipo usuario. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Profe, o sea que siempre que vamos a hacer o sea, vamos a mostrar algo, tenemos que hacer esto. exactamente. Siempre que voy a mostrar algo, tengo que hacer esto, ¿sí? Claro. Tener un mutable del lado del ViewModel con el tipo de dato que pretendo mostrar, ¿sí? Bien. Y su respectivo get. Bien. Ahora, ¿cómo seteo ese mutable? ¿Sí? Porque usuario M, no es un usuario, es un mutable que puede recibir, que puede contener adentro un usuario, ¿ok? ¿Cuándo informo a ese mutable que tengo un usuario? Bueno, en el método cargar usuario, después de haber instanciado el usuario, le vamos a decir a nuestro mutable, a nuestro usuario mutable, set value, ¿sí? Y le seteamos ese usuario. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, como pretendo, desde el ViewModel, enviar a la vista un usuario para que se muestre, creo un mutable de tipo usuario, creo el respectivo get, ¿sí? Y desde el método que procesa el dato, ¿sí? Una vez que obtiene ese dato, se lo setea al mutable. Esta sería la partecita del ViewModel. ¿Ya? Y ahí les vuelvo a pasar el código. Esperen un segundito. Yo voy pausando cada tanto para que... Ahí le enganché. Ahí enganché. Bueno, entonces, ¿qué hemos construido hasta acá? En el ViewModel, ¿sí? Dijimos, como tenemos intención desde el ViewModel enviar a la vista un usuario para que lo muestre, creamos un mutable, ¿sí? Creamos un mutable de usuario. ¿Ok? Bien. Perfecto. Creamos un mutable de usuario. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo desde la vista, desde la activity? Bueno, acá viene, ahora va a caer la ficha con respecto a ese observador que voy a poner. Del lado de la activity, lo que voy a hacer es crear un observer,
¿sí? A ese mutable. Es decir, voy a crear un objeto, un callback, que va a estar permanentemente observando, ¿sí? A ese mutable que en algún momento va a tener un usuario. Y cuando ese observador se dé cuenta, o sea, cuando ese informador chequee que ha sido modificado el mutable, que ha recibido un usuario, ¿sí? Va a reaccionar y va a hacer algo, ¿sí? En este caso, lo que debería hacer es, cuando reaccione, mostrar los datos de su usuario en la vista. O sea que ahora, lo que tengo que hacer yo ahora desde el activity es ponerle un observador a ese mutable, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Muy sencillo. Me voy, llorando estoy, me voy a perfil activity, ¿sí? Y hago lo siguiente. Bueno, acá en perfil activity, miren lo que hicimos. Creamos el viewModel, ¿sí? Llamamos al método cargar usuario, ¿ok? Y vamos a poner ahora un observador. Esperen que yo voy a sacar, este cargar usuario lo voy a sacar por ahora, momentáneamente, ¿sí? Lo voy a sacar. Porque el orden en el que lo ponga ahora no es relevante. Entonces, ¿pero qué debería suceder cuando haya un cambio en ese usuario en el método, en el método cargar usuario? ¿Qué debería suceder cuando haya un usuario en el viewModel? Bueno, debería suceder que cuando lo tenga acá en el perfil, mostrarlo, ¿sí? Pero para poderlo mostrar, yo necesito acceder a los componentes, ¿sí? De la vista para mostrarlos. Entonces, como estamos usando el binding, ¿se acuerdan que habíamos agregado esas líneas aquí, ¿no? Para crear el binding, para que nos resulte más fácil, nos generaba un elemento con el modelo de la vista llamado activity, a ver, para que se den cuenta. Vieron que el XML de perfil se llama activity perfil, ¿no? Entonces, el modelo que nos va a permitir bindear con esa vista se va a llamar activity Perfil ¿sí? mining. Perfil binding, exactamente. Le damos el nombre a la variable. ¿Se acuerdan que para instanciarlo lo hacíamos con el mismo objeto, activity perfil, punto, inflate, ¿sí? Y le pasábamos al método inflate la invocación al método getLayoutInflate. Luego le seteábamos al setContent, yo lo puedo dejar así al setContent, o puedo decirle, mira, ya que tengo el binding, ¿sí? binding punto, get root, y el root hace referencia al contenedor, ¿no? Bien. Bueno, entonces yo ya tengo ahora forma rápida, supuestamente, de poder acceder a los componentes. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner el observer, ¿sí? A ese mutable que tengo en el viewModel. ¿Cómo hago? Mi viewModel, punto. ¿Se acuerdan que para acceder al mutable, en el viewModel crearon el método get, ¿sí? Tienen un get de usuario mutable. Que ese usuario mutable me devuelve un LiData, ¿ok? Entonces hago get usuario mutable, punto, ¿sí? Y a esto invoco el método observer. Este método observer, ¿qué espera acá? Espera que de alguna manera yo le pase ese callback que va a quedar esperando a si hay algún cambio en la variable usuario mutable que tengo en el viewModel, ¿sí? Entonces, como primer parámetro, le voy a pasar de dónde lo estoy llamando, el contexto. Como segundo parámetro, el callback. El callback es un objeto de tipo observer, ¿sí? Entonces acá creo ese observer. New observer. Fíjense que automáticamente me va a generar un observer de usuario, ¿sí? ¿Y cómo sabe que es de usuario? Porque el método getUsuarioM me devuelve un LiData de tipo usuario, ¿sí? Me genera automáticamente el callback. Fíjense que me da a sobreescribir este callback el método onChain. ¿Cuándo se ejecuta este método onChain? Se va a ejecutar automáticamente cuando del lado del viewModel haya un usuario. Es decir, cuando desde algún lado en el viewModel le hayan dicho al método, a la variable mutable, setValue. ¿Sí? Entonces,
Cuando se ejecuta el on-chain, viene con un usuario. ¿Y qué quiero hacer yo con ese usuario? Y mostrarlo. Bueno, entonces para mostrarlo, ¿qué vamos a hacer? Binding, punto, vamos a acceder al edit text apellido, punto, set text, y vamos a setear de ese usuario que vino por parámetro el apellido, get apellido. Bien. Ahora, de la misma manera, vamos a acceder al text view nombre, ¿sí? Y le vamos a setear el texto de ese text view con lo que tengo en usuario, punto, get apellido, ¿no? Get nombre, perdón. Ahí dice el apellido. Get nombre. Bien. ¿Y qué tengo que poner ahora? El teléfono. Binding punto, text view, teléfono, punto, set text, ¿sí? Y usuario, punto, get, get teléfono. Estoy bien, ¿no? Bueno, ahora quiero acceder al image view. Me parece que a ese yo no le puse un... A ver, en perfil. Voy al XML de perfil. Me parece que no le puse una... O sea, me dejó el ID por defecto. Sí, vieron que el ID es image view, ¿sí? Puedo ponerle un ID si quiero, si no le dejo ese. Es lo mismo. Entonces acá sería binding punto image view, ¿sí? Punto set set resort image resort. Miren, el método para setear la imagen desde un recurso que tengo estático es este set image resource, ¿sí? Espero un entero, ¿sí? Acá le puedo poner yo manualmente. Bueno, es r.drawable. ¿Sí? Avatar. Ahí está. ¿Sí? Y si no, es el mismo dato que yo voy a tener en, como lo hardcodeé, en usuario.getPhoto. ¿Sí? Eso estoy pasando. Bien. Perfecto. Entonces, miren qué sucede acá. Se ejecuta perfil viewModel. Se crea el viewModel, se instancia el viewModel, se pone el observer, ¿sí? Y ejecuto el método de mi viewModel, cargar datos, cargar usuario. Eso no me tengo que olvidar. Entonces, cuando se ejecuta el método cargar usuario, va al viewModel, ejecuta el método cargar usuario. Cuando el método cargar usuario hace setValue, recién ahí reacciona el onChain, ¿sí? Cuando el cargar usuario hace el setValue, ejecuta el onChain. Si yo nunca llamé al método cargar usuario, si yo nunca llamo a este método, nunca va a mutar esta variable usuario mutable, ¿sí? Nunca se va a ejecutar este método, obviamente. ¿Ok? Ahora, nada, por eso lo puse, después de haber puesto los observers, llamo a los métodos del viewModel que necesito que traigan los datos o que procesen los datos. Este es el perfil. A ver, yo ahí pauso.